7 de la mañana, 19 minutos. La peor crisis financiera experimentada por los ecuatorianos cumplió 21 años en la historia de nuestro país. En marzo de 1999, las autoridades del gobierno de Yamil Maguad Bit resolvieron el congelamiento de depósitos de los ciudadanos por un año, así como una serie de medidas económicas que fueron conocidas como el feriado bancario. La noticia llegó en cadena nacional la noche del 8 de marzo de 1999. En mi calidad de superintendente de bancos, comunico a la opinión pública que la Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. De esta manera se decretaba un feriado bancario, que en teoría duraba 24 horas. Al día siguiente las instituciones bancarias no atendieron al público. Todo esto ante la desesperación de los depositantes. Es desconcertante porque no se sabe absolutamente nada qué es lo que está sucediendo. Estamos en un caos bárbaro, yo no sé, este Maguad nos tiene fregado. Pero la solución estaba muy lejos de llegar. Los bancos no atendieron los días posteriores. Recién el 11 de marzo se levantó el feriado bancario, pero acompañado de la decisión presidencial de congelar los depósitos de aquellas cuentas con más de 2 millones de sucres durante un año. Si no es plata que me he encontrado en la calle ni nadie me ha regalado, señor. Esta situación estuvo ya planificada y esperaban que hasta el día viernes la gente siga incrementando sus ahorros para después decir que el banco está en quiebra. Así los ecuatorianos no podían retirar su dinero ahorrado. Todo esto se logró con el respaldo de normativas aprobadas por el Congreso de ese entonces y disposiciones establecidas en la Carta Magna de 1998. Después de esto, llegaron los certificados de depósito reprogramados, que supuestamente respaldaban los recursos, pero que al final se pulverizaron. Esto debido a que 10 meses después se decretó la dolarización, la que estableció el cambio en 25.000 sucres por cada dólar. Suicidios y el inicio de una ola migratoria fueron las consecuencias de esta, la peor crisis financiera del Ecuador. Alex Llanos, Medios Públicos. 7 de la mañana, 21 minutos. Vamos a revisar más información. El precio del crudo de la marca Brent ahora se sitúa alrededor de $36,6 por barril, en comparación con los $31,7 que mostró tras la drástica caída de más de un 30%. El estadounidense West Texas Intermediate WTI ahora se estima en $33,3 por barril, tras registrar un descenso de un 32% y caer hasta los $27. Los futuros de las acciones en los mercados de Estados Unidos y las cotizaciones del petróleo se desplomaron este domingo en lo que ha sido la mayor caída en los mercados petroleros desde la primera guerra del Golfo en el año de 1991. 7 de la mañana, 22 minutos. Inti Gronenberg, inventor ecuatoriano, se encuentra ya con nosotros aquí en el estudio de Telediario para hablar, entre otros, también sobre el impacto en la caída de los precios del mercado internacional del petróleo y también temas relacionados al emprendimiento, la innovación y la economía de prácticas ambientales. Inti, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar aquí nuevamente. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, arranquemos por esta información coyuntural. Los precios del crudo a nivel internacional han registrado una fuerte caída en las últimas horas. ¿A qué se debe esta situación? Para que la ciudadanía tenga en cuenta el impacto de esta noticia. Bueno, tenemos una mezcla de varios factores externos, principalmente el shock que está dando el coronavirus a nivel internacional. Está generando que países como China, quienes son los mayores consumidores del producto petrolero, dejen de estar consumiendo esa cantidad, lo cual ha llegado a algo que vemos ya en repetidas ocasiones. Luego viene la OPEP a tratar de ver qué hacer, planea un recorte, dicen que no. De hecho, ellos ahora han anunciado que van a incrementar la producción en lugar de hacer un recorte, lo cual ha hecho que los precios de barril de petróleo estén a la baja. Como vimos en la noticia anterior, estamos en precios de 1991 en temas cuando hubo la guerra del Golfo. Y van a tender, yo veía estudios, el último de Bloomberg que salió el día de ayer, que pueden llegar a los $20. Increíble. Lo cual pone a nuestro país, al Ecuador, puesto que somos muy dependientes del barril de petróleo, el precio de barril, nos pone en situaciones que ya hemos estado antes. Ahora, ¿en qué medida esta realidad, esta coyuntura internacional que se vive en los mercados internacionales, nos afecta a nosotros como país? Bueno,
Es triste ponernos a pensar que el Ecuador no ha logrado traducir la riqueza petrolera de las últimas décadas hacia un tema de desarrollo, de reducir la inequidad que existe en el país. No todos los países que dependen o dependían principalmente del petróleo tienen problemas en la actualidad. A mí me encanta el caso de Noruega. Noruega, siendo un país pequeño de 5 millones de habitantes, tomó una decisión acertada ya hace más de 40 años de empezar a producir petróleo, pero ellos tuvieron una política radical en el tema de transformar esa riqueza hacia temas de educación, hacia temas de innovación, hacia temas de emprendimiento. Entonces se vuelven países que son un poco más resilientes, que son resistentes a shocks externos como el que estamos viendo. Claro, ahora somos muy dependientes del mercado internacional, sobre todo del valor del barril de crudo que se comercializa a nivel internacional, ¿no? Y mientras más baja el valor de este barril, lógicamente nuestros ingresos serán menores, teniendo en cuenta que para el presupuesto de este año, del 2020, el valor estimado en la proforma era de $51. Así es. Sumemos eso al problema del retraso de desembolsos que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces tenemos una mezcla de factores internos en los cuales no vamos a recibir en el mes que esperábamos el capital que se necesita a través del Fondo Monetario Internacional. No vamos a recibir lo que estábamos esperando nosotros por precio de barril de petróleo. Pero este cóctel es algo que nos viene pasando por décadas. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que entender que hacer la forma de negocios que tiene el Ecuador ya no es algo que funciona en la economía actual del mundo? El mundo está yendo hacia otro lado. El mundo está apostando hacia el emprendimiento tecnológico como un modelo de desarrollo. El mundo está apuntando hacia las energías renovables, hacia generar tecnologías para enfrentar el cambio climático. Los 10 años que se nos vienen hasta el 2030 son críticos para la humanidad. Y esto genera una oportunidad para los países que sepan ver que tenemos que apostar hacia la tecnología, hacia el emprendimiento, hacia la sostenibilidad, y nosotros no estamos teniendo esas políticas a largo plazo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como país? ¿Cómo deberíamos pensar nuestra economía a futuro, dejando un poco de lado la dependencia del crudo y de los valores del mercado internacional? Bueno, hay que darnos cuenta de que los paradigmas que empezamos a escuchar en tiempos anteriores, uno fue, por ejemplo, el cambio de matriz productiva. Eso no funciona. Lo que tenemos que hacer es desarrollar la matriz que tenemos, desarrollar la matriz productiva existente hacia las tendencias mundiales. ¿Cuál sería en este caso para nuestro país la que puede ofrecer mayores y mejores oportunidades y que esté ajustado más a nuestra realidad? El agro. Nosotros tenemos, y es algo que no podemos desperdiciar la oportunidad que se viene en los próximos 10 años, porque incluso la forma de hacer agricultura va a cambiar. Luego, cuando veamos hacia el 2030 en adelante, vamos a ver que va a haber el tema de agricultura urbana. Se van a transformar la forma como nosotros consumimos y producimos productos para ponerlos dentro de las grandes ciudades. Entonces, vivimos en el tema de perder oportunidades. Ahora tenemos 10 años en los cuales, si nosotros tratamos de aprovechar los recursos, por ejemplo, los recursos de la focalización de subsidios, esto es una burbuja que nos sigue afectando. No podemos nosotros seguir dependiendo en gastar recursos simplemente para consumir combustible. Esto se podría aprovechar para generar esa transformación, ese incremento de la complejidad de un producto, hacerlo más atractivo para el mercado internacional. Por ejemplo, en el agro, el Ecuador tiene una matriz en el tema de agricultura muy interesante que puede ser desarrollada en los siguientes 10 años, pero para eso necesitamos ya cambiarnos el chip. Claro que sí. Bueno, en estos últimos años, durante los últimos gobiernos, finalmente no ha habido un apoyo decidido y fortalecido para el tema del desarrollo agropecuario en el caso de Ecuador. ¿Cuál es realmente el potencial que tiene nuestro país en este sector, en esta área, el tema de la agricultura, que podría incluso significar una transformación o un fortalecimiento de nuestra economía a futuro? Bueno, la agricultura es un ejemplo, ¿no? El otro, podemos hablar un sinnúmero de factores. El otro es la bioeconomía. El potencial que tenemos en las plantas, en la biología que existe en nuestro país para generar nuevos tipos de productos, nuevos tipos incluso de tecnologías. Hay muchos nuevos desarrollos que lo que hacen es copiar las formas de cómo la naturaleza evoluciona, se desarrolla para generar nuevos productos. Pero para esto nosotros tenemos que darnos cuenta de que la forma de hacer negocios, cómo el país se ha venido concibiendo en
las últimas décadas, tiene que cambiar. Ya esto no funciona. ¿Cuántas veces hemos estado sentados aquí hablando de que el shock externo de precio de variación de petróleo afecta la economía del país? Claro. ¿Cuántas veces hemos estado sentados aquí que un shock externo, como por ejemplo el tema ahora de la epidemia del coronavirus, empieza a afectar las economías? Esto va a ser algo más frecuente en los siguientes años, ahora por cambio climático. Hay estudios que demuestran que el tema de cómo vamos a tener crisis internacionales basadas en problemas de cambio climático van a generar estos shocks externos, como en los mercados de bolsa de valores. Entonces, es momento, ya no tenemos nosotros mucho tiempo para hacer las cosas diferentes, para hacer las cosas mejor, entender que no vivimos dentro de una burbuja como país, sino que tenemos que empezar a ver hacia afuera qué es lo que funciona y empezar a hacerlo a largo plazo. Inti, ¿cuál es realmente el impacto de esta caída precipitada de los valores del crudo a nivel internacional? Ya hay quienes aseguran que este es un lunes negro en el ámbito del mercado de valores, porque incluso ha habido un fuerte impacto en las bolsas de varios países a causa de esta caída tan fuerte de los valores del crudo internacional. ¿Este tema realmente nos tiene que preocupar como país? Más que una preocupación es un despertar, es un abrir los ojos. Lo que sucede cuando empiezan a ver este tema de problemas en las bolsas de valores europea, estadounidense y la de Londres, por ejemplo, es que los recursos se van a temas seguros como el oro, la plata. Entonces empieza a haber menos capital circulante, empieza a aumentar el riesgo país de ciertos países, el préstamo se vuelve más caro. Entonces, entre ellos el nuestro riesgo país, ¿no? Ahorita estamos ya llegando a los 2.000 puntos por una serie de factores externos que los hemos hablado, el interno del problema de el retraso en desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el mensaje es que tenemos que generar una economía más sólida, más fuerte, menos dependiente del petróleo, más hacia la innovación, más hacia el emprendimiento. Hay países pequeños. Noruega, comparado con nosotros en el número de personas, es más pequeño que nosotros. Hicieron las cosas de forma adecuada, lo hicieron de forma sostenida. Es el momento que el Ecuador empiece a hacerlo de igual forma. Claro que sí, pero para ello también es necesario contar con una estructura que permita a los innovadores desarrollar sus iniciativas, una estructura legal que garantice el buen desarrollo y una competencia leal finalmente al interior del país. ¿Existe esta estructura? No. ¿O también es necesario tener que trabajar en ese ámbito? Claro, es fundamental empezar a desarrollar el ecosistema de innovación. ¿Qué es esto del ecosistema de innovación? Es una serie de actores, gobierno central, empresas, academia, trabajando bajo un solo propósito, que es reducir la tasa de fallo de los emprendimientos. Ese es el propósito de un ecosistema de innovación, empezarse a medir. Nosotros sabemos que somos el país más emprendedor de la región, pero también sabemos que la tasa de fallo de nuestros emprendimientos es muy alta. Hay que reducir eso con estrategia, sostenida en el tiempo. Es el camino que tenemos que seguir. Si no, vamos a seguir viviendo el tema de que cada shock externo nos va a afectar la economía y empezamos a tener problemas internos. Claro que sí, y un desarrollo, emprendimientos e innovación que finalmente también vaya de la mano del respeto de nuestro ecosistema, del medio ambiente y demás, porque no sería admisible pensar en un crecimiento y un desarrollo atentando contra nuestro ecosistema, ¿no? Es correcto. De hecho, hay estudios ahora ya que determinan un estudio muy reciente, demuestra cómo las economías que empiecen a apostar al tema de sustentabilidad, de sostenibilidad, de temas en contra del cambio climático, en temas de la economía circular, su Producto Interno Bruto va a crecer. Pero la razón es lógica. Va a haber cada vez más recursos internacionales que se puedan atraer hacia ese tipo de iniciativas. Entonces, el tema, los fondos internacionales van a buscar más proyectos de este tipo. Nosotros, por ejemplo, en la empresa, estamos buscando fondos estadounidenses para traerlos al país, porque existen, cada vez va a haber más fondos en el tema de sostenibilidad. Hay que aprovechar ese momento, hay que vernos siendo uno de los países más megadiversos de la región, siendo el país con la mayor tasa de emprendimiento temprano. El camino está claro. Hay que ya despertar. No podemos seguir haciendo las cosas como hemos venido haciendo, hay que hacer un cambio. Muchas gracias, Inti. Antes de cerrar la entrevista, quisiera también un comentario de su parte sobre esto que hemos evidenciado en el último feriado, en el feriado de Carnaval, lo que ocurrió en el balneario de Salinas, cuando se arrojó directamente al mar aguas que están bajo estudio, determinar si son aguas putrefactas, negras y demás, pero que esta finalmente, más allá de que se haya presentado en Salinas, es una práctica común en los gobiernos autónomos descentralizados en nuestro país. No hay un buen manejo de los residuos líquidos ni sólidos. El
El recurso hídrico del país es uno de los recursos que más se ha olvidado en las últimas décadas. Tenemos más o menos el 88% de las descargas que salen de todas las ciudades, sea las pluviales, como se mencionaba, y como en teoría es la que se descargó directamente, o las servidas, que son lo que sale de las casas, de las industrias, van directamente hacia los ríos. Lamentablemente es así, ¿no? Ese es un problema que tenemos. Hay que abrir los ojos, hay que un poquito irse a los ríos que tengamos cercanos y vamos a ver cuál es su realidad. En el país tenemos que hablar no de un tema de cuidar los ríos, sino de recuperarlos, porque ya se encuentran destruidos. Entonces, ahí también existe una oportunidad. El recurso hídrico puede, si nosotros empezamos a recuperarlo, puede servir, por ejemplo, para la agricultura. Claro. Hay un sinnúmero de variables que se pueden hacer en este sentido. Tenemos que regresar a ver hacia esas nada más. Muy bien. Gracias, Inti, por la información. Gracias. Agradecemos a Inti Gronenberg, investigador ecuatoriano que se encuentra de visita durante estos días en nuestro país para hablar también sobre el tema del cuidado ambiental, de la innovación y también sus comentarios en torno a la caída de los precios del crudo en el mercado internacional. 7 de la mañana, 35 minutos. Nueva pausa. Regresamos en breve.